Buenos días, niños, niñas, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y que estén gozando de su familia allí donde están. Estamos aquí nuevamente para empezar nuestra escuela dominical y vamos a poner el tiempo en las manos del Señor, como siempre lo hacemos, orando. Oremos. Um, Gracias te damos, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Gracias por tu amor, gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios grande y poderoso, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Gracias. Gracias, Señor. Yo te pido que bendigas a cada niño, a cada niña, a cada familia, Señor, que se reúnen para ver esta escuela dominical, Padre bendito. Que te pedimos, Señor, que usted tome el control de esta lección, de esta palabra que vamos a desarrollar en el día de hoy, Padre bendito. Y, Señor, cada familia, cada niño, cada niña, cada joven, cada jovencita, Señor, quedan en sus manos, Señor, pidiéndole que su mano de poder sea sobre cada uno de ellos, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, la lección para el día de hoy, el título es Parábola de la higuera. La parábola de la higuera. La higuera es la planta que nos da higos. Entonces, ¿verdad? El nombre es la higuera, pero el fruto es el higo. Bien, el versículo para memorizar lo encontramos en Mateo 7:20 y dice así: por sus frutos los conoceréis. Repitan, por favor. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Bien. Y la verdad principal, la verdad central de esta lección es que seremos conocidos por nuestras acciones, ¿verdad? O sea, la gente va a saber quiénes somos por la forma en que nosotros actuamos cada día. Entonces, ¿verdad? Por eso la idea principal es, seremos conocidos por nuestras acciones. Bien. La lectura para el día de hoy la encontramos en Marcos 11, del 12 al 14 y del 19 al 22. Y dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: tened fe en Dios. Amén. Bien. Ya les dije, ¿verdad?, que el título de la lección es Parábola de la higuera. Bien. No sé si ustedes, algunos de ustedes han comido el higo, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que se hacen con los higos. Tenemos higos en almíbar, conserva de higos, ¿verdad? Para ponerle al pan para el desayuno, ¿verdad? Es muy, muy rico. Tenemos galletitas de higos, ¿verdad? Y así tenemos muchísimas clases de cosas que podemos hacer con los higos. Entonces, no sé si alguno de ustedes, ¿verdad?, conoce o ha comido el higo y si es una fruta que les gusta comer. A mí, en lo personal, ¿verdad?, me gustan mucho los higos, son bien ricos, son muy deliciosos. Entonces, nos dice la historia, ¿verdad?, que Jesús
habían salido de Betania con sus discípulos y habían caminado por un largo tiempo, y Jesús se detuvo porque algo le llamó la atención, y lo que le había llamado la atención era esta planta de higos, esta planta de higo, ¿verdad? La higuera. Y era porque era esto una planta bien grande, con muchas ramas, muchas hojas, ¿verdad? Y le daba esta planta, ¿verdad? Cobijaba a muchos pájaros. Y a la vez dice que le daba sombra a otros árboles que estaban allí cerca. Entonces, me imagino que ya esta planta tenía mucho tiempo, ¿verdad? De haber crecido, o de estar creciendo, de estar ahí en ese lugar, ¿verdad? Porque había crecido. Ustedes saben que una planta no crece de un día para otro. Una planta va creciendo y toma muchos años para crecer. Entonces, pero ahora esta planta de higos estaba muy hermosa, ¿verdad? Algo muy frondoso, lleno de hojas, que daba mucha sombra. Pero dice la lectura que leímos, ¿verdad? Que no era tiempo de higos. O sea que todavía no había dado higos, frutos, porque no era el tiempo. Lo más probable era que todavía no era el tiempo de cosecha. Pero vemos pues que ya, como había crecido tanto, era un árbol muy frondoso, y pero no tenía higos. Ahora, cuando Jesús se acerca, ¿verdad? Pensamos, ¿verdad? Al parecer él tenía hambre, y al ver que la higuera estaba llena de llena de hojas, probablemente pensó que tenía frutos, y a lo mejor también pensó, porque como venía cansado de tanto caminar, ¿verdad? Probablemente pensó en la energía que le daría, ¿verdad? El comer estos higos. Entonces, entusiasmado, ¿verdad? Contento de ver esa planta de higos, él se acerca, ¿verdad? A la planta, lo más probable esperando encontrar higos. Pero por más que él buscó y buscó, no encontró higos, ¿verdad? No encontró higos. Ahora, ustedes piensen, ustedes ven un árbol, por ejemplo, de mangos, así de lejos, y lo ven muy grande y hermoso, y piensan, ¡oh! ¡Ay, qué rico! Vamos a buscar un mango. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes llegan, ¿verdad? Y ven el árbol todo grande, muy hermoso, lleno de hojas, una sombra muy hermosa, muy rica, para estar allí debajo del árbol y descansar, pero no encuentran ni un mango. A ver, ¿a cuántos de ustedes les habrá pasado esto? Que buscan una fruta, ¿verdad? En este árbol tan hermoso, ya sea mangos o guayabas o higos o cualquier fruta. Y ustedes llegan, ¿verdad? Pensando que este árbol está lleno de frutos, pensando probablemente saboreándose, ¿verdad? Que qué fruta más rica vamos a encontrar allí. Y cuando llegan y buscan y buscan y buscan, no encuentran ninguna fruta. ¿Cómo se sienten? Probablemente desilusionados, tristes, sienten que ustedes venían pensando, probablemente tenían hambre y pensando que iban a calmar el hambre, y no pudieron porque no encontraron ninguna fruta, ¿verdad? Entonces, al Señor, ¿verdad? A Jesús tampoco le agradó esta situación. Él no estuvo contento, ¿verdad? Cuando llega a este árbol tan hermoso, tan grande, tan lleno de hojas, ¿verdad? Y empieza a buscar y no encuentra ningún higo. Entonces, él no se puso contento, ¿verdad? Bien, ahora, la Biblia dice que no era tiempo en que estos árboles dieran fruto, pero por alguna razón el Señor esperaba encontrarlos, y por eso se molestó y le dijo a la planta, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Verdad? O sea, fue tanto la desilusión de él que se molesta y le dice a la planta, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Bien,
Los amigos de Jesús, o sea, sus discípulos, escucharon, pero pensaron probablemente que Jesús había dicho algo sin sentido. Pero al día siguiente, cuando ellos vuelven a pasar por ese lugar, ¿verdad? Por el mismo lugar, se sorprenden porque la higuera estaba seca y se acordaron de las palabras que Jesús había dicho. Entonces ellos, ¿verdad? Llaman la atención de Jesús y le dicen, mira Jesús, la higuera que maldijiste ayer está seca. A Jesús esto no le causa extrañeza porque, recuerdan, Él es Jesús. Entonces Él sabía lo que iba ya a pasar con la planta. Y Él les contesta, tengan fe. O sea, la respuesta que Él le da es, tengan fe. Tengan fe en Dios. Ahora, la higuera era solo apariencia, o sea, la higuera desde lejos, ¿verdad? Y cuando ya él se acercó, se dio cuenta que era una higuera que estaba muy hermosa, que tenía muchas hojas verdes, pero cuando él va a buscar frutos, no encuentra ningún fruto. O sea, este árbol de higuera no estaba cumpliendo con su función de dar fruto. Por eso se secó y murió. Ahora, la idea es que para nosotros ser bendecidos por Dios, debemos tener más que la apariencia de ser cristianos. Debemos cumplir con la función que Él nos ha encomendado y debemos dar frutos. Bien. Al igual que esta planta de higos, ¿verdad? Que estaba muy hermosa, que tenía muchísimas ramas, muchísimas hojas, ¿verdad? Pero no tenía fruto. Entonces, ¿verdad? Era solamente apariencia. Había algo con lo que esa planta no estaba cumpliendo. O sea, daba sombra, tenía muchas ramas, ¿verdad? Se veía muy linda. Servía de vivienda para muchos pájaros, pero le faltaba una cosa, no daba frutos. Entonces, igual nosotros tenemos que dar frutos. Si somos cristianos, ¿verdad? No podemos solamente decir que somos cristianos, ¿verdad? Tenemos que vivirlo, que nuestras acciones puedan mostrar ese fruto de ser cristianos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos mostrar que somos cristianos? ¿Verdad? Porque el versículo de hoy, recuerden, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuáles son algunos de los frutos que el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros podamos dar, que podamos mostrar con nuestra propia vida como cristianos. Bien, ustedes como niños, ¿verdad? Hay frutos que pueden dar. Frutos de obediencia, ¿verdad? Podemos ser obedientes a nuestros padres. Ese es un fruto buenísimo que nosotros podemos dar como niños. Obediencia a nuestros padres, obediencias a Dios, ¿verdad? Entonces, obediencia es un fruto que podemos mostrar. Otro fruto, ser amables. Nosotros podemos ser amables en nuestro hogar, con nuestros hermanitos, con nuestros padres, ¿verdad? Cuando vamos a la escuela podemos ser amables con nuestros amiguitos. Otro fruto, ayudarnos los unos a los otros. Por ejemplo, en la casa podemos ayudar a nuestras mamás en las tareas de la casa. Podemos ayudar al papá, podemos ayudar a nuestros hermanitos. Cuando estamos en la escuela o en cualquier lugar y sabemos o vemos que una persona necesita ayuda, por ejemplo, un anciano necesita que le agarre la mano para sentarse o para levantarse o para cruzar la calle, o este anciano necesita que yo le ayude a llevar una bolsa, ¿verdad? Todos esos son frutos, ¿verdad?, que podemos nosotros mostrar como cristianos.
Otro fruto, decir siempre la verdad, ser honestos, ¿verdad? Por ejemplo, en la escuela, ¿cómo yo puedo mostrar que soy honesta? Veo que, por ejemplo, a un amiguito se le cae un dinero o un libro, cualquier cosa, se le olvida un celular allí. Yo tomo eso y le digo, mira, amiguito, se te está olvidando esto, se te está quedando esto. En la casa también puedo ser honesta, ¿verdad? Mi mamá puede dejar algo de dinero por ahí, pero ese dinero no es mío. Y si yo quiero dinero, se lo voy a ir y se lo voy a pedir a mi mamá. O sea, entonces todos estos son frutos que nosotros como cristianos, ¿verdad? Que ustedes niños como niños cristianos pueden mostrar. Entonces, ¿verdad? Sabemos que nosotros no queremos ser como esa higuera, ¿verdad? Que era solamente apariencia, que tenía hojas, ¿verdad? Que daba mucha sombra, pero no estaba dando fruto. Nosotros queremos ser esa higuera que va a dar frutos. Entonces nosotros, ya les dije, ¿verdad? Les mencioné algunos de los frutos que ustedes o nosotros todos como cristianos, ¿verdad? Podemos dar para tener, ¿verdad? Para que el Señor Jesús se alegre. Dice que el Señor Jesús se alegra cuando los niños hacen buenas obras. También cuando mostramos actitudes de bondad, como les dije, ¿verdad? Ser bondadosos, ser generosos, ser hospitalarios, ¿verdad? Si sabemos que hay una persona que va a venir a nuestra casa porque necesita quedarse en nuestra casa un día, ¿verdad? Ser amable, ser hospitalario con esa persona, dar amor los unos con los otros, ser misericordiosos y ser justos, ¿verdad? Estas son otras ejemplos de cosas, de frutos que nosotros podemos mostrar como cristianos, ¿verdad? Para no ser como esa higuera que no tenía fruto. Estas virtudes representan el fruto que un creyente en Jesús debe dar en su vida, ¿verdad? Cuando las practicamos, Él nos bendice abundantemente. Entonces, se las voy a volver a leer, ¿verdad? Aparte de los ejemplos que yo les di de cosas frutos que nosotros podemos mostrar, ¿verdad? Les voy a volver a leer esto. Dice, el Señor Jesús se alegra cuando los niños hacen buenas obras. También cuando mostramos actitudes de bondad, de generosidad, de hospitalidad, de amabilidad, de amor, misericordia y justicia.